Bueno, pues aquí estamos de nuevo presentando un nuevo podcast de protagonistas, esa comunidad de grandísimos profesionales que con su pensamiento, su trabajo y sobre todo sus valores, estamos entre todos intentando contribuir a hacer, bueno, consiguiendo hacer un mundo mejor, de hecho. Y la verdad es que tengo un invitado súper especial, que es Carlos Enrique González Samano. Es nuestra última incorporación a protagonistas y realmente Carlos, por su perfil, creo que es un grandísimo fichaje y me apetece muchísimo conocerle más a través de esta conversación, además de presentároslo a todos vosotros. Así que antes de empezar a hablar, voy a dar paso, como siempre, a la directora de comunicación de Editorial Colima, a Rocío Aguilar, para que nos presente un poquito mejor a Carlos y empezamos. Adelante, Rocío. Pues sí, muchas gracias, Marta. Como siempre digo, una semblanza breve, porque no da tiempo a hacer mucho más, de quien nos comentabas antes, de Carlos González Samano. Carlos es ingeniero superior de minas por la Universidad Politécnica de Madrid y Executive MBA por el IS Business School. Ha reforzado recientemente su especialización con programas en ESADE sobre consejos de administración en empresas familiares y también inteligencia artificial aplicada a los negocios. Durante más de 30 años ha desarrollado su carrera profesional en una de las empresas más importantes de España, en Naturgy, que es del IBEX 35, y en ella ha ocupado posiciones directivas en diferentes áreas de la cadena de valor de negocio energético, incluyendo generación, distribución, comercialización, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. A lo largo de toda esa etapa ha participado como ponente en numerosos foros y mesas especializadas en temas de energía y marketing, ha sido consejero de varias sociedades de activos renovables y miembro de la Junta Directiva también de la Asociación Eólica Española y de la Patronal Fotovoltaica UNEF. Actualmente Carlos es consejero independiente y asesor estratégico especializado en gobernanza corporativa, estrategia empresarial, sostenibilidad e integración organizacional. Así que Carlos, desde su posición, siempre aporta una visión rigurosa y humanista del liderazgo orientada al crecimiento sostenible y a la excelencia empresarial. Así que por eso, como bien nos decía antes Marta, es que esta trayectoria es la que convierte a Carlos Enrique González Samano en uno de nuestros protagonistas en esta plataforma, protagonistas.org, esta red de expertos que reúne profesionales de diversos sectores con un fin común, que es plasmar su experiencia y su conocimiento para mejorar nuestro mundo. En este espacio, estos creadores de pensamiento y contenidos comparten ideas, visiones e intereses desde un punto de vista humanista. Todos ellos son expertos con dilatadas y contrastadas trayectorias en campos muy diversos para ampliar sus enfoques y así poder llegar a inspirar a otras personas. Así que bueno, yo lo dejo aquí, os dejo con Carlos y con Marta. Bueno, muchísimas gracias, Rocío. Casi, casi no se te traba la lengua, pero es que va muy embalada. Bueno, querido Carlos, ¿cómo estás? Un placer recibirte aquí en este podcast y sobre todo en la comunidad de protagonistas. La verdad es que decía eres un Muchas gran gracias a fichaje. vosotros. Sí, sí. Muchas gracias a vosotros porque el placer y el honor es mío de poder ser uno más en este equipo maravilloso que conformáis en protagonista y que ya conformamos. Fíjate que oyendo una vez más en boca de Rocío tu magnífica trayectoria profesional, 30 años, además en unos sectores más estratégicos que existen en el planeta, ahora lo estamos viendo más que nunca, que es el energético, y ahora seguramente salga en la conversación, como no. Yo seguramente porque sea editora, ¿sabes? Me salen palabras, en este caso adjetivos. Y digo, es que realmente, Carlos, has tenido una trayectoria, eres un candidato muy sólido. O sea, creo que tienes, ¿sabes? Por formación y por desempeño profesional y tus nuevos retos profesionales, que eres una persona, como digo, ¿sabes? Que te has ocupado de evolucionar de una forma consistente y relevante, ¿no? ¿Tú cómo te ves en este momento y haciendo un poco de retrospectiva de lo que ha sido tu carrera? Oye, pues muchísimas gracias de nuevo y bueno, la verdad es que hacer un poco de reflexión personal de tu vida profesional es muy interesante, ¿no? Personalmente creo que sigo, como hace muchos años, con la necesidad de seguir formándome, de seguir aprendiendo. Yo a mis hijos les intento trasladar esta vocación de siempre seguir aprendiendo de los demás y sobre todo de gente distinta, ¿no? Ahora mismo yo creo que estoy en una fase donde, aparte de la madurez que da los años y la experiencia y los conocimientos que se consigue con tantos años, es donde sobre todo lo que quiero es aportar y ayudar. Yo creo que además soy una persona, siempre se lo digo también a todo con el que hablo, muy afortunada. He tenido suerte en la vida, me la habré buscado también, lógicamente, pero soy un afortunado en el sentido de haber trabajado en una gran empresa, haber conocido a gente muy interesante
haber podido conocer gente muy interesante en España y fuera de España, de culturas muy distintas. Y ese es ese punto donde me encuentro, pero con la humildad de decir, todavía me queda mucho por aprender. Yo simplemente voy observando, te voy escuchando, te voy también sintiendo. Por eso me gustan estas conversaciones, ¿no? Porque la literatura, desde luego, pinta mucho. Te lo digo yo, los libros tienen un poder que a veces uno, eh, algunos desconocen y otros a veces ni sospechamos o conviene recordarlo, ¿no? Pero fíjate, la conversación tiene ese plus, ¿no? De sentirte, ¿no? Y creo que por los hechos a uno se le va definiendo. Tú tienes una formación, eres ingeniero, ingeniero de minas, no es cualquier ingeniería. Bueno, ingeniería, el hecho de que decidieras, donde, o sea, otra gente, pues es una formación exigente para determinadas cabezas. Y además de minas, cuéntame un poco los inicios, el joven Carlos, ¿cómo se decantó por esta especialidad? Pues mira, básicamente es cierto que al final sí que tenía un interés claro en hacer ingeniería. Mi padre era matemático, mi madre química, y al final, pues efectivamente eso marca un cierto camino, aparte de que me gustaban ese tipo de asignaturas, ¿no? Al final, como las casualidades que tiene la vida, un amigo de mi padre era profesor en la Escuela de Ingenieros de Minas de Madrid y me lo vendió muy bien. Y yo se lo supe comprar y la verdad es que no me arrepiento en absoluto. La verdad es que fue una carrera donde, por suerte o por desgracia, éramos muy pocos los que pasábamos de primero. Y al final fue una pequeña familia lo que conformamos. De hecho, pues ahora mismo, después de tantos años, después de haber acabado la carrera, pues cada 2 meses quedamos a comer mucha gente de la promoción y mantenemos eso. Sí que es cierto que al final, y tú mencionabas los libros, y yo he de decir que gran parte de lo que soy hoy en día es gracias a los libros que he leído. Eso, me Muy gusta bien, mucho leer libros de todo tipo. muy bien. Y en aquel momento, pues durante la carrera tuvimos que leer muchos libros. Es decir, que también yo fui una persona un tanto singular en aquel entorno porque llegué a coger tan buenos apuntes, según me decían, que incluso al final ponían broma en mis apuntes copyright Carlos González Sámano. Luego Qué lo bueno, estudió mi qué hermana bueno. y me decía, pues aquí siguen tus apuntes. Y entonces, bueno, pues al final es cierto que ser ingeniero te establece una estructura mental, para bien y para mal, pero sí que te establece también una cultura de esfuerzo, que yo creo que también lo escuchaba el otro día en una charla de Pilar Yacer que hablaba de ese esfuerzo, ¿no? Que sí, Sí. que yo creo que es muy necesario. Sin duda es necesario y sin duda conviene reivindicarlo en tiempos donde parece, sabes, que ese amigo ChatGPT y otros tantos ¿sabes? Nos van a hacer las cosas como digo yo, mientras los demás tocamos la lira. Sí, vale, hasta que eso pase, a ver cómo, ¿sabes? Lo que hay entre medias lo resolvemos entre todos. Pero creo que es muy oportuno reivindicar que las cosas se consiguen trabajando, ¿no? Y de hecho tú demuestras, pues, ser un joven ambicioso en el mejor de los sentidos, esforzado, es decir, porque no contento con tu formación en ingeniería, decides completarla con un Executive MBA, lo cual hace un paquete muy redondo, ¿no? Te llamaba al mundo de la empresa, aspirabas, pues efectivamente, a tener una visión desde arriba en el campo de la dirección. Cuéntame. Sí, o sea, yo desde siempre y también en parte gracias a los primeros jefes que tuve una especial foco y dedicación y a aprender cosas de empresa, ¿no? Y vivir la empresa, pero vivirla también un poco con las ganas de evolucionar, ¿no? Y en ese sentido, pues se me planteó la oportunidad del Executive MBA y la verdad es que fue muy interesante. Es cierto que fue muy intenso. Yo siempre cuento que yo volví de mi viaje de novios un 6 de enero y empecé el máster el 8 de enero. Con lo cual, pues bueno, fue especialmente Solo intenso. perdiste 2 días de tu precioso tiempo. Exactamente. Y la verdad que fue muy intenso. Me encontré gente muy especial, pero también, y en esto a lo mejor ahí cuando alguien lo escuche no le gustará lo que digo, Sí. pero yo me di cuenta de que Gauss existe, como decía un profesor, ¿no? Y Ujú, al final todos somos muy parecidos, hay outliers, para bien y para mal, ujú. pero al final, pues yo creo que lo que hace bueno a alguien, especialmente, es rodearse de gente buena. Y eso yo creo que es fundamental. Fundamental.
Está muy bien. Ahora, o sea, ahora sí que me gustaría un poco, porque 30 años, o sea, no los vamos a resumir ni en este ¿sabes? Pequeño podcast, pero sí que, o sea, 30 años en una compañía como Naturgy, como decía, es el corazón ¿sabes? De la estrategia de la economía, por decirlo de alguna manera, que es un sector tan importante, ¿no? Para todos como es el energético, pues dan para mucho, ¿no? Cuéntame un poco. Pues lo que te apetezca, porque Sí. realmente, ¿sabes? No sé mucho lo que hiciste en Naturgy, me interesa mucho tu visión de esto, ¿no? Pues mira, pues básicamente la verdad es que es un sector, como tú lo has dicho, que es de uno de los básicos de la Sí, sociedad y donde realmente eso te permite también tener, digamos, visiones de la sociedad en su conjunto por lo que supone tu producto, ¿no? Empecé en el mundo de la distribución, que es el de los cables, las redes eléctricas, y ahí pues aprender sobre todo a ver, saber cómo funciona el sistema eléctrico, a saber la importancia de lo que es mantener la calidad del suministro y la continuidad del suministro, esto que ahora se nos aventura el primer aniversario de lo sucedido, el pasado 28 de abril, pues ahí lo aprendes y te das cuenta. Y también ahí, y gracias también a un jefe que tuve, aprender a que, aunque era un mundo totalmente regulado y donde el cliente no podía cambiar ni elegir de compañía, tuve un jefe que me enseñó a decir que esto se iba a acabar y a darle importancia a lo que opinaban los clientes. Y la verdad es que me dediqué a ver clientes y a entender un poco qué es lo que realmente cómo te perciben, ¿no? Porque cuando estás a un lado de la mesa, tú crees que eres de una forma, pero hay que escuchar a los que están al otro lado de la mesa. Y esto a mí me ha pasado varias veces en la vida, en función de cómo ibas, estabas a un lado de la mesa o al otro, y al final, pues estar al otro lado de la mesa yo creo que te ayuda, ¿no? Y fue una época muy interesante. Luego vino la liberalización del sector eléctrico y ahí pues la empresa decidió apostar por mí en ese mundo nuevo, tanto en la función de marketing como en la función de ventas. Fue una época muy interesante, porque para una empresa como era entonces Unión Fenosa, que yo provengo de la antigua Unión Fenosa, donde no se vendía, sino se despachaba porque se vendía a tarifa, pues crear una red comercial fue especialmente interesante, ¿no? Empezamos además a ser, yo creo, uno de los primeros empresas energéticas que se dedicaron a lo que se llamó en su momento y se sigue llamando multiservicios. Creamos un club de fidelización, algo pues que importábamos de otras experiencias de otros países, ¿no? Entonces fue un mundo muy interesante que me sirvió para conocer muchas empresas y cada vez más admirar a esas empresas que luchan día a día por salir adelante. Y después de ese momento, pues y coincidiendo con, y esto también es otra anécdota de mi vida, el día siguiente de enterarme de que estábamos embarazados mi mujer y yo de nuestro tercer hijo, me propusieron irme de presidente ejecutivo a Moldavia, ¿no? A unas empresas que fíjate, teníamos allí. fíjate, fíjate. Y la verdad es bueno, pues al final con el apoyo de la familia me fui para allá un año y medio, dejando la familia aquí. Y fue una experiencia que yo tengo con muy buen recuerdo, porque al final es lo que decía de encontrarte con gente de culturas distintas, ¿no? Una gente con una extrema valía profesional, pero que todavía seguía bajo unas formas de actuar muy de ese mundo antiguo comunista, ¿no? Donde pensaban que si daban su opinión les podía pasar algo, ¿no? Entonces fue una época muy interesante, dura desde el punto de vista familiar, pero profesionalmente muy enriquecedora, porque al final pues era una empresa con 1.200 trabajadores, tú eres el presidente ejecutivo, una empresa donde en los primeros momentos, pues yo recuerdo que iba con un guardaespaldas que llevaba una pistola, porque en aquel mundo pues sí, todavía se estiraba ese mundo soviético y donde aprendí muchas cosas y sobre todo aprendí a seguir aprendiendo. Fíjate que desconocía esta aventura tuya internacional, sin duda suena un gran desafío, del que estoy segura de que saliste muy airoso, primero porque tu empresa te designó y luego porque por la, ¿sabes? Soltura con lo que lo cuentas. ¿Cuáles son, seguramente hayas reflexionado sobre ello a posteriori, pues algunos de los recursos con los que tú ya habías contado, que habías desarrollado desde el punto de vista personal y profesional, que te permitieron enfrentarte con éxito, pues a, como digo, a un reto tan singular, ¿no? Porque, como bien dices, no era cualquier país, pasar de un tipo de trabajo a otro, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, 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 y efectivamente, y es que además, como bien dices tú, parece que lo hice mal,
porque cuando volví de allí, pues me dijeron, oye, queremos abrir negocios en la India, pues vete para allá, ¿no? Ah, también, ¿eh? Madre mía. También. Y estuve allí por la India, otra cultura que me apasiona, que me gusta mucho, totalmente distinta. Es curioso, dijéramos, cómo cada sociedad se posiciona frente a otras. Es decir, siempre que hablaba en aquel momento con una persona allí, me decía, pero es que nosotros no somos los más grandes, pero somos la democracia más grande. Entonces, frente a China, ¿no? Porque ellos siempre tienen esa dualidad de qué puede pasar con China y conmigo, o por qué el mundo occidental piensa que China, y ahora lo estamos viendo, puede ser su salvador y no podemos ser nosotros, ¿no? Ahí la verdad es que también tuve la suerte de ir con personas allí, tanto españolas como de indias, que me supieron hacer ver cómo se hacían los negocios allí. Una de las cosas que a mí me pareció especialmente importante de esa cultura es la importancia que tiene la familia. O sea, de hecho, las grandes empresas indias son familiares, las muy grandes. Y de hecho, pues recuerdo que cuando empezamos a establecer un acuerdo con una empresa india, por lo que nos dijo el CEO, decir, oye, veniros esta tarde a mi casa y allí pasaba toda la familia por delante porque para ellos era normal ver cómo su padre, dijéramos, gestionaba negocios y cómo para su padre era importante que entendiéramos que para él era importante la familia, ¿no? Y me parece muy interesante. Desde Luego luego. de ahí pasé también al mundo de Australia, otro mundo singular. Bueno, yo me quedaba en Moldavia, claro, claro. Tú cuenta y luego ya te preguntaré. Sí, sí, sí. Es cierto que en la India y en Australia, pues mantuve la residencia en Madrid, ¿no? Pero viajaba bastante a menudo. Y en Australia es otro país maravilloso para muchas cosas lúdicas, pero también maravilloso, sobre todo viniendo de algunos países que había estado, desde el punto de vista de lo importante que es para ellos el cumplimiento de las leyes, ¿no? Y la importancia que dan a la voz de cada persona, ¿no? Me sorprendió muchísimo y no quiero poner como contrapunto lo que sucede aquí en España, pero que nosotros estábamos desarrollando allí en aquel momento un parque eólico y nos llamó un senador que quería reunirse con nosotros porque había recibido dos cartas de la zona donde estamos haciendo el parque preocupados por ese tema. Dos cartas de dos personas distintas. Y la más que lo hacía con la sensibilidad de darle la importancia que para él sí que tenía aquello. Entonces, pues bueno, pues son cosas que te van quedando en la memoria y que parece que son importantes. Creo que un poco para ir formalizando tu forma de ver y de cómo también actuar, ¿no? A ver, creo que tienes un bagaje espectacular, ya también geográfico, además de otras consideraciones. Yo te quería preguntar, por haber estado tantos años en el centro del tema energético, te quería preguntar por la situación actual, pero es que ahora ya, o sea, tengo que preguntártelo porque tú ya tienes una visión, como bien apuntadas, al haber vivido en Asia, al haber vivido en una república exsoviética, el haber vivido en torno a OCDE, pero en la otra punta del mundo, como dices, como bien has dicho, que me ha encantado las cosas desde otros sitios se ven de otra manera. A mí por eso me gusta viajar, pero tú has estado ahí gestionando negocios. ¿Cómo ves así lo que está pasando? Porque como yo sé que esto es un teatrillo que nos ponen, nos proyectan la diapositiva que les conviene, yo, a la gente que de verdad sabe y sabe pensar, no puedo, ¿sabes? evitar pues recabar opinión, digamos, Pues mira, relevante, sí. además esta mañana he estado en una charla que había en SADE donde ha venido el comisario europeo de energía, ¿no? Y la verdad es que es una persona que me ha parecido muy interesante, Mm. danés, y al ser danés, pues lógicamente con todas sus precauciones hacia el mundo ruso, ¿no? Pero un poco, creo que sigue vigente el tema del trilema energético, es decir, seguridad de suministro, responsabilidad ambiental y social y competitividad económica. Es cierto que quizá por lo que nos está pasando últimamente, sobre todo en Europa, el tema de la seguridad del suministro, pues ha subido de nivel, sin abandonarse otros temas como es el tema del cambio climático, ¿no? Y la transición energética. Pero sí que es importante, y tú lo decías, por haber vivido en estos mundos, cómo priorizar cada una de ellas en función de dónde estás, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una Europa del mundo desarrollado, pues lógicamente el tema de la transición energética
que aunque tiene su coste y lo estamos viendo en otras facetas, pues es algo que te puedes abordar, pero cuando vas a zonas de India donde para ellos la electricidad es algo lo que les hablan, pero que no tienen, pues lógicamente la prioridad tiene que ser otra. Y a veces a mí es cierto que y habiendo sido responsable durante este año, los últimos 10 años en Naturgy, del tema de desarrollo de energías renovables, de las que soy un convencido, pero claro, también decirle ahora a la India o a países africanos, mira, la única forma de tener electricidad es mediante energía renovable y lo tendrás durante las horas que funciona y no tener otros sistemas de energía y tienes que seguir funcionando con carbón, con leña, con los problemas de contaminación y de enfermedad que ello te genera, pues eso, hay que ponerse en su lugar, ¿no? Entonces yo creo que la energía, es cierto, como decía el comisario esta mañana, lo que hay que intentar es ir hacia a la mayor independencia Independencia. energética de Mm. cualquier fuente de la que puedas ser no dependiente. Y en ese sentido, es cierto que las renovables son las que teóricamente te hacen más independiente, pero es cierto que presentan otra serie de retos que pues, hay que abordar y que no están totalmente resueltos. Y es muy difícil llegar a esa independencia energética del 100% únicamente con energías renovables, sobre todo para determinadas aplicaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es un mundo donde además a mi tercera hija es la única que he conseguido llevar por el camino de las ingenierías. Le aconsejo que se enfoque en el mundo de la energía porque creo que tiene mucho recorrido. Creo que la energía que yo conocí, ese mundo energético que yo conocí cuando empecé a trabajar, no tiene nada que ver con el que hay ahora y no tiene nada que ver con el que será dentro de 10 o 15 años, ¿no? Igual que puede ser sectores como el de la salud, el del agua u otros, ¿no? Que son estructurales, ¿no? Para el desarrollo, ¿no? Entonces, creo que es un mundo que está siendo quizá demasiado ideologizado, ¿no? Ujú. Politizado, ¿no? Por los extremos, como en general la sociedad, ¿no? Y creo que es importante tener presente que hay factores sociales que te deben de determinar un poco el camino a seguir, pero sin olvidar la técnica, porque si olvidas la técnica a veces te pueden ocurrir cosas como las que nos pasaron pues hace poco más de un año, ¿no? Bueno, yo leía, que no sé si será verdad, en el mundo y donde la mitad de lo que se cuenta ya sabemos, hace poco en enero parece que ha habido un amago, hemos estado muy cerca de un segundo Sí, apagón y no nos hemos enterado, ¿no? ¿No es esto sí, cierto? sí, yo creo que España hizo una apuesta muy importante hacia el mundo de las energías renovables, una apuesta que además yo creo que tiene todo sentido de ser por la situación que tiene España y por la posibilidad de recurso solar y eólico que tiene, pero es cierto que a veces pues no, quien tiene que gestionar todo el sistema pues quizá no estaba totalmente adaptado o manteniendo los criterios de seguridad que se venían manteniendo, ¿no? Es cierto y además es evidente, y son cosas que se han publicado en el Boletín Oficial de Estado, que a raíz del apagón que tuvimos el 28 de abril del año pasado, pues inmediatamente se aprobaron una serie de actuaciones que llevaban quizá demasiado guardadas en un cajón y que hubieran sido necesarias en su momento, ¿no? Y es evidente que las nuevas tecnologías, la nueva forma de funcionar del sistema, pues no te permite estarte parado y estancado, ¿no? Y requiere pues aplicar todas estas nuevas tecnologías que hay pues a esa gestión, ¿no? Entonces yo creo que hemos aprendido, yo creo que estamos aprendiendo a un alto coste y eso se está viendo, pues lo estamos sufriendo todos en las facturas y la verdad es que al final lo que adolece o adoleció el sistema es algo que también yo lo pongo en similitud con lo que pasa en algunas empresas, sobre todo de carácter familiar, que lo escribí también en su día, de problemas de tensión, problemas de frecuencia y problemas de inercia, ¿no? Y eso lo podemos replicar en cualquier empresa, es decir, tensión entre facciones o entre personas, ¿no? Problemas de frecuencia, de falta de sintonía y problemas de inercia de seguir haciéndolo como lo venía haciendo siempre y que también el otro día en la intervención de Pilar Yacel también lo mencionaba ella, ¿no? Si lo sigo haciendo así, lo vengo haciendo así siempre, pues lo voy a seguir haciendo así. Y al final ves que el hacerlo así te lleva a un problema.
Bueno, como tú tienes muchos registros, se me ocurren 400.000 cosas que comentar contigo, pero como te dejo elegir y estás tirando al lado de las personas, y me gusta, porque o sea, lo haces con ilusión, y además me gustó este símil, ¿no?, que has hecho entre el mundo de la energía y sus características. Iba a seguir preguntándote, pero vamos a pasar a las personas y el mundo de, o sea, el mundo de la energía, el mundo de la empresa, guión personas, ¿no? Porque efectivamente tú con esa visión geoestratégica, además has hecho unos apuntes muy agudos sobre, por ejemplo, la configuración de la sociedad empresarial india, ¿no? Mm, Con esa base fundamentalmente familiar. De todo lo que has aprendido por el mundo, y aquí también, el panorama español, ¿tú cómo lo ves? Y ya trasciendo la energía, ¿vale? mm, En general, en el mundo de la empresa. Además, tú ahora que estás ya cometiendo eso, tu nueva fase, que además te doy la enhorabuena porque creo que tienes tanto que aportar con todo lo de tu bagaje a las empresas, no te lo puedes quedar para ti solo, o sea que haces muy bien en ser generoso y querer apostar por esto de, ¿sabes?, de ser consejero y demás, o sea, me encanta. Cuéntame cuáles son un poco, grosso modo, algunos de los aprendizajes que dices, mira, esto está claro que la empresa española, es que tenemos cosas que incorporar, igual que también tenemos muchas cosas mm. que exportar, sin duda, ¿no? Los españoles Eh, afuera. Hombre, yo creo que la empresa española, o la empresa española que yo conozco, y gracias a mi desarrollo profesional he podido conocer a bastantes empresas de distintos sectores, creo que está muy bien situada. Creo que sobre todo adolece de una cierta falta de ambición. Y sobre todo, y eso sí que, por ejemplo, lo pongo como contrapunto al mundo de la India, ¿no? Es Mm, decir, las ganas y la ambición y las ganas de ser alguien en el mundo, ellos que se ven como, pese a ser muchos, que se ven poco valorados, se ven poco reconocidos a nivel mundial. O sea, lo que caracteriza al empresario indio, por ejemplo, es la ambición. La ambición. La ambición de ser grandes, de ser importantes y de hacer las cosas bien y de dejar un legado en su país. O sea, quieren estar orgullosos de ser quienes son, ¿no? Ellos, por ejemplo, en la época que estuve yo, pues era una época donde mucha empresa de otros países, sobre todo americana, radicaba allí en la India por su centro de desarrollo de software, ¿no? Entonces ellos, ¿qué decían? Eso sí, pero queremos ser una empresa india que haga software. No queremos ser quien manufacture o quien desarrolle para terceros. Queremos ser nosotros mismos. Y en ese sentido, yo creo que también hay una cuestión que a mí me preocupa en España, que es la poca o la pérdida de industrialización que ha tenido este país, ¿no? mm, Y esto lo uno al tema de la educación, ¿no? Yo creo que el tema de la educación y la industrialización del país van muy unidas. Creo que la industria, sin menoscabo de otros sectores que son muy importantes, pero la industria se caracteriza fundamentalmente por un mayor peso de mayor cualificación profesional, si lo decimos así, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que en eso sí que España ha ido perdiendo, y es evidente, el peso del sector industrial en el PIB español, y yo creo que es algo sobre lo que hay que trabajar y enfatizar. Yo creo que además pues, va muy unido también al mundo de la energía, en muchas charlas sobre temas energéticos, hay mucha gente que habla, es que teníamos que recuperar el antiguo Ministerio de Industria y Energía. Y la verdad es que tiene mucha razón de ser, porque al final la industria es un gran consumidor de energía y si lo comparas con la situación que tienen de precios de electricidad y gas en otros países de nuestro entorno europeo, pues no estamos muy bien situados, sino todo lo contrario. Fundamentalmente no a que el precio de la energía en sí en el mercado diario sea más caro, que no lo es en absoluto, sino porque luego el tema de impuestos, tasas, etcétera, pues nos castigan mucho mayor manera que en otros países, ¿no? Desde el punto de vista de la forma de gestión, pues yo creo que, como todo, hay una forma de gestión, sobre todo en empresas familiares, que quizá por el propio carácter español de cuidar a la familia, se es un poco sobreprotector. Cuando me he empezado a estudiar con mayor detalle todo el tema de la empresa familiar española, te das cuenta que es difícil, y se entiende, ¿no? También, por otra parte, que den entrada a voces distintas de las propias de la familia o de sus conocidos. Es como bastante endogámico. Yo creo que eso está cambiando, pero todavía queda mucho camino por recorrer.
Y yo creo que en ese sentido, pues, vuelvo a poner el ejemplo de India o incluso de Australia, allí la opinión de personas de otras culturas era muy bien valorada y muy bien deseada, además era deseada, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que sí que es un problema de esto. Y luego también yo creo que el tejido empresarial español, quizá sobre todo en los últimos años, está sufriendo un cierto castigo de la opinión pública, ¿no? Sobre todo determinados sectores de la opinión pública, en el sentido de que al final la empresa está para generar beneficios tanto para ella como para la sociedad, pero no puede renunciar a generar beneficios para ella, ¿no? Sobre todo cuando es una empresa que lo revierte en gran medida a la sociedad, ¿no? A sus empleados, hablo de un conjunto de stakeholders, ¿no? Yo creo que el concepto que algunos quieren trasladar de una empresa donde solo mira por los beneficios es una visión trasnochada. No digo que no puedan existir casos aislados de ese tipo de empresas, pero yo las que conozco, la verdad es que cada vez me siento más orgulloso de esas empresas que realmente quieren dejar un legado y que trabajan con valores, ¿no? Entonces, yo creo que eso hay que reivindicarlo, que el empresario español tiene mucho mérito y yo siempre he sabido reconocer que aquella persona o grupo de personas que son capaces de, a través de una idea, convertir eso en una empresa que da trabajo, que crea riqueza al país, que da, dijéramos, contribuye a acciones sociales, creo que tiene un mérito tremendo y debería dársele un papel más importante en la sociedad del que actualmente se le da. Bueno, has dicho cantidad de cosas, es verdad que la pregunta se las traía, me ha surgido así, porque esto, que sepáis, esto no lo hemos pactado. Ah, Pero bueno, como este señor puede con todo, yo, ¿sabes? Todo lo que se me ocurre se lo pongo encima de la mesa simplemente para comentar. Pero es verdad, o sea, por un poco, o sea, recapitular algunas cosas que has dicho, que me parecen súper importantes. Esa parte, volviendo casi al principio de la conversación, ¿no? Que hablabas de la falta de ambición, ¿no? A diferencia de un país como India, ¿no? Que tiene que ver también con esa cultura del esfuerzo, ¿no? Que tú mencionabas al principio, ¿no? Porque creo que lo podemos, sin miedo a equivocarnos, generalizar al ámbito europeo, ¿no? Es verdad que estamos en una sociedad, pues, del bienestar. La gente quiere vivir, quiere vivir tranquila. Y bueno, pues el ser un país en economía emergente hace que la gente esté todavía en otra fase de su vida, ¿sabes? Empujan y trabajan los trabajadores. Yo he trabajado en la City de Londres y desde luego he tenido ocasión de trabajar con indios, con hindúes, y qué barbaridad. ¿Sabes? Aparte de cerebrines, claro, los que estaban allí estaban ya muy filtrados, pero gente muy trabajadora, que no es que no los españoles no seamos, pero es verdad que hay una cultura todavía que arropa, digamos, ¿no? Y eso se ve bien, ¿no? Es lo que hay, igual que en Asia en general, ¿no? Están todavía yo creo que la en trabajar cultura lo que haga también falta, sí, lo que haga falta, sí. de la necesidad, ¿no? O sea, al final, y tú lo has dicho, en Europa en general nos hemos, en cierta medida, acomodado, Mm. aburguesado, ¿no? Como lo queremos llamar, ¿no? Nos hemos vuelto cómodos, ¿no? Y en general, en ese mundo asiático y en otros mundos en vías de desarrollo, todavía tienen esa necesidad, ¿no? Y yo a veces pienso de que hemos perdido esa necesidad de ser mejores, ¿no? Y de prosperar y de hacer cosas más importantes, ¿no? Y nos hemos vuelto confortables, es decir, hemos llegado aquí y con esto me basta, ¿no? Y yo creo que no es eso lo que hicieron las generaciones precedentes nuestras para llegar a donde estamos, ¿no? Mm. Y en ese sentido, si nos remontamos a nuestros padres o nuestros abuelos y lo que tuvieron que hacer y pasar y sufrir, pues estamos en una situación donde a veces, digo, deberíamos entrar un poquito de vergüenza, ¿no? De cómo nos hemos vuelto, ¿no? Totalmente. La autocrítica es algo que escasea y que es absolutamente imprescindible en todos los niveles. Y luego hay otra parte, retomando todo tu, ¿sabes? La panorámica tan brillante y tan rápida que me has hecho, es la parte de ecosistema. No has dicho esta palabra, pero la traigo yo a la conversación. O sea, el ambiente y el ecosistema también empresarial, ¿no? O sea, cómo tenemos la legislación, cómo tenemos también la cultura, cómo tenemos ese ambiente que rodea, desde luego, a los que estamos en el mundo de la empresa y las cosas no están a favor. O sea, realmente hay que creerse mucho lo que uno hace para persistir, ¿no? Porque, bueno, pues entre una regulación tan farragosa, etcétera, etcétera, que te voy a contar que no sepas, a nivel estatal, comunitario, fíjate solo el tema de la energía, seguramente, y me atrevo a hacer, o sea, es un análisis que seguramente es equivocado por falta
conocimiento, pero soy bastante lanzada y si no, pues tú me corriges. Pues una de las posibles causas de ese apagón, ¿sabes? Que se alinearan los planetas en el sentido contrario, es precisamente esa descoordinación que tenemos en este país por trabajar a tantos niveles, ¿no? Es muy difícil de gestionar esta Totalmente, farragosidad, ¿no? que tenemos, ¿no? totalmente de acuerdo. Y además yo, pues en esos 10 últimos años que estuve en Naturgy como director de desarrollo de renovables, la verdad es que he de decir que se sufría, ¿no? Porque ibas a una comunidad autónoma, ibas a otra y eran como a veces dos mundos distintos, ¿no? Y lo que te decían en un sitio, pues en otro sitio no decían que no valía, ¿no? Entonces, todos esos, y en el mundo, yo tengo amigos que tienen empresas, propiedad suya, no son grandes multinacionales, son pequeñas y medianas empresas familiares, y claro, y cuando hablas con ellos y te cuentan y ves todo lo que tienen que hacer para poder seguir adelante y todo lo que les distrae de su negocio principal. Yo creo que quizá, fíjate, es quizá una excusa que sí les doy respecto a esa falta de ambición, que es decir, los obstáculos que tienen que vencer y obstáculos que además son colaterales al negocio, pero que les impiden centrarse en lo que es su negocio, ¿no? Entonces, en uno de los cursos que hice en esa de empresas familiares, nos contaba una empresa familiar, mira, yo he intentado hacer un holding porque tengo muchas divisiones y tal, y llevo 3 años intentando que me autoricen la creación de ese holding, que es simplemente una reordenación societaria de los mismos accionistas. Y digo, "Jo", y dices, pero ¿cómo puede ser? Y dices, pues puede ser, porque al final tiene, bueno, yo recuerdo que, y perdón que vuelva a mi mundo de renovables, es decir, cuando tú planteabas un proyecto, hicimos el recuento de cuántos organismos tenían que opinar, y recuerdo que en el caso de Galicia eran 32 organismos distintos, pero 32 organismos distintos que te respondían cuando ellos te querían responder. Supuestamente hay unos plazos legales límites, pero luego se cumplen o no se cumplen y tú ya estás a pensar, ¿no? Y recuerdo también que una compañera abogada en Naturgy me decía, aquí hay un problema en España que es que al empresario no se le presume la inocencia, se le presume la culpabilidad y tiene que demostrar en sus actos que es inocente. No, Entonces, no, tengo todo. que demostrar que no voy a incumplir una ley de medio ambiente, sino no les basta con que diga que la voy a cumplir. Y si no la cumplo, que me vengan y me sancionen. Pero tengo que demostrar que no la voy a incumplir. Sí, estamos en una situación ahora mismo, yo diría casi crítica en muchos aspectos, pero bueno, las cosas críticas, tú que sabes de leyes de la naturaleza y de la física y todo esto, acaban reventando por su propio, o sea, simplemente hay que esperar porque las cosas cuando no tienen sentido revientan, hay que pasar el trance y luego se recolocan, es así, o sea, tranquilidad porque esto nos llevará a algún sitio seguramente mejor. Oye, cuéntame, Carlos, ahora mismo con toda esa mochila, todo ese bagaje de experiencias pues, internacionales, estratégicas, comerciales, técnicas, es una mochila muy bien cargada y quieres afrontar tu nueva etapa profesional con nuevos retos que te has autodefinido. Cuéntame, ¿sabes qué es lo que te ilusiona ahora y qué estás haciendo, qué quieres hacer? Cuéntame. Sí, pues básicamente, yo, como decía al principio de nuestra charla, tengo claro que lo que quiero es ayudar, desde la modestia que tengo, ¿no? Pero también desde la experiencia y conocimiento, porque si solo fuera modestia, pues no serviría de nada. Entonces, primero, ayudar a título personal en la sociedad. A poco de salir de Naturgy, tuve la gran suerte de que me ofrecieron participar en Cruz Roja y soy miembro de la Comisión de Finanzas de Cruz Roja Madrid. Y defiendo y aprovecho para hacer la cuña publicitaria de la labor Muy que hace bien. Cruz Roja Di que sí, junto con digo, sí. otras Aquí muchas hacemos la organizaciones. publicidad que nos apetece, faltaría más. Muchas otras organizaciones no gubernamentales. Bueno. Y luego, por otra parte, y siempre he tenido una especial admiración a lo que son las empresas familiares, ¿no? Ya te digo, tenía amigos, familia política que tienen sus empresas. Yo era un poco el pesadito de turno que siempre les preguntaba, oye, ¿cómo va la empresa? ¿Cómo vendéis? ¿Qué problemas tenéis? Y tal. Pero era por admiración, ¿no? Y en ese sentido, y bajo esa admiración, pues oye, quiero intentar poner mi granito de arena, ¿no? Un poco también, ¿por qué? Porque yo creo por la suerte que he tenido de trabajar en una empresa pues, del IBEX 35, que tiene sus legacies y sus inconvenientes, pero tiene otra ventaja, ¿no? Que es de pues, poder haber hablado con mucha gente muy interesante, poder tener acceso a mucha información de valor,
haber trabajado de una forma, eh, la palabra profesionalizar sé que a veces hace daño, pero yo profesionalizar la entiendo como llevar a cabo un proceso determinado y concertado de toma de decisiones, ¿no? Es que esa toma de decisiones sea tomada de acuerdo a unos procedimientos y de forma consensuada, ¿no? Al final, la gobernanza de las empresas es cómo, cuándo y con quién tomas las decisiones, ¿no? Eh, ya no es aquel viejo empresario que él hacía todo y demás, sino hacerlo de forma, digamos, profesional, como su propio nombre indica, ¿no? Y en ese sentido, pues creo que yo puedo aportarles tema de competencias, temas de mapa de riesgos, forma de procedimiento y sobre todo el haber trabajado en una empresa grande con tantas personas de tantas formas de pensar distintas, pues te hace entender que al final los negocios son personas, ¿no? Y en las empresas familiares se junta pues, la persona, la familia, la propiedad, etcétera, ¿no? Entonces, es en ese sentido donde te creo que puedo ayudar. Al final, lógicamente, tiene que haber una relación de confianza. O sea, y al final, como decía, me dijeron a mí, mira, estos negocios son personas. Y al final es las que hay que poner en el centro. Y en las personas, y lo decía también el otro día Pilar Cacé, y me remito también a ella porque me gustó mucho esa intervención, al final hay que generar esa confianza. O sea, y si generas confianza, los equipos trabajan mucho mejor. Y yo, si recuerdo, me dice, ¿cuáles son tus mayores éxitos profesionales? Pues al final siempre llego a la conclusión de son aquellos que he conseguido con aquellos equipos con los que mejor han trabajado entre ellos. Y eso es evidente. Entonces, es un poco lo que intento aportar, ¿no? Y luego también, oye, al final, las relaciones en las empresas son inteligencia emocional, como escribía yo también, inteligencia intuitiva, inteligencia artificial, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que también, pues, este mundo de las nuevas tecnologías es algo que a algunas empresas todavía les cuesta entender para qué, porque no sirve para todo. Y en esto también es importante que la inteligencia artificial, y lo escribí hace poco en un post en LinkedIn, no sirve de nada si no realmente crees en ella y lo haces desde un liderazgo donde pones a la persona en el centro. O sea, como leía en un libro, es un buen copiloto la inteligencia artificial, pero tú eres el piloto. Le puedes dejar que haga, oye, pues para el aterrizaje y al despegue lo tienes que hacer tú. A lo mejor si estás en plena trayectoria y quieres tomar un café, le puedes dejar a ellos porque ya la ruta está muy marcada y no hay riesgos, ¿no? Pero no puedes tú dejar solo a la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, es en ese sentido donde yo creo que puedo aportar y es donde estoy intentando ayudar y sobre todo eh, mi tercera parte es intentar conocer más gente interesante como la que formamos parte de protagonista porque hay que seguir aprendiendo. De verdad que hay que seguir aprendiendo todos los días y hasta el final, hasta el último día. Estoy contigo, es que juntos se llega más lejos, por eso nos hemos metido en este lío. Pero bueno, Sí, es un placer, eso hay, ¿sabes? Para si ti me permite. conocernos y para nosotros conocerte a ti. Sí, Hay un refrán de los indios americanos que seguramente conocerás que dice, si quieres llegar rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado. totalmente, totalmente. Estoy totalmente de acuerdo. Y me encanta que después de tantas experiencias que has ido acumulando, ¿sabes? Reduzco todo tu conversación a dos claves, que son las personas, rodearse de los mejores, me voy a quedar con eso, y los valores. Me encanta que haya salido tantas veces en la conversación, es lo que nos une, y sin los valores como guía de trabajo es que realmente el camino no merece la pena. O sea, estoy totalmente de acuerdo. Y luego ya me has conquistado porque has empezado la conversación sin yo tirarte la lengua hablando de los libros, de que eres un gran lector y lo que te han Sí. enseñado. Eso ya, ¿sabes? Es la guinda en el pastel. Y te anuncio, bueno, tal vez lo hayas visto en algún podcast, siempre tenemos como editores y libreros que somos buenas recomendaciones de lectura. Entonces tengo ahí a Rocío Alquite, a ver qué nos trae hoy en la sección de librería. Adelante, Rocío. Bueno, vamos a ver qué os parece la selección que he hecho hoy, a ver si os gusta. Bueno, vamos allá, no vamos a dejarnos de preámbulos. La primera recomendación es un libro que se titula Explorando la complejidad, un libro escrito por Nuria Correig en el que nos explica cómo afrontar situaciones profesionales donde las respuestas simples no funcionan y aprender a gestionar las diferentes complicaciones que se plantean
a lo largo de nuestra carrera profesional. Este libro lo ha editado hace muy poquito tiempo Colima y parte de la idea de que en el mundo empresarial cada vez es más incierto, más cambiante, pero a la vez más interconectado y eso ha convertido la complejidad en una constante. Así que Nuria, una profesional con gran experiencia en la gestión de proyectos y liderazgo, en este libro nos enseña que la complejidad no es un obstáculo, sino una realidad que puede convertirse en una ventaja competitiva. Además, he escuchado hace un momento que Carlos comentaba que su mente de ingeniero le hacía también cuadricular las cosas. Es una cosa muy parecida a algo que comentaba Nuria, ¿no? Que ella también viene de ciencias físicas. O sea que ella lo que ha querido hacer en este libro es hacer un manual sencillo combinando conceptos de este pensamiento sistémico, gestión empresarial y desarrollo personal, mostrando que el éxito de un proyecto no es solo por el método y los conocimientos técnicos, sino también tiene factores como el liderazgo, la motivación, la resiliencia o la capacidad de aprender de los errores. Y la segunda recomendación de hoy es cambio diametralmente opuesto. Es un libro que se titula Management Audaz. Está editado por Colima y está escrito por Luis González. Luis es consultor empresarial y ha realizado una investigación histórica muy rigurosa en la que ha volcado en este trabajo que es muy original, en el que a través de relatos en los que los piratas son protagonistas, nos ayuda a reflexionar sobre qué aspectos positivos podemos aprender de ellos que sean útiles para las empresas, porque este libro, Management Audaz, responde a una pregunta: ¿qué pueden aprender las mejores empresas de los peores piratas? Dejando a un lado los juicios morales, más o menos, Luis González nos enseña en esta aventura que es posible aprender de personas y organizaciones que originalmente hacían muy bien el mal, porque podemos aplicarlo y aprovecharlo para el bien de todos en este mundo empresarial actual, la dirección de organizaciones y el liderazgo. Nos describe el libro qué es lo que los piratas hacían correctamente para tener éxito. Eran capaces de cooperar entre ellos, competir con éxito contra enemigos mucho más poderosos, desarrollaron lo que hoy en día podemos considerar buenas prácticas respecto al liderazgo, trabajo en equipo, atracción, desarrollo de talento, incentivos, motivación, toma de decisiones, la propia cultura organizativa de ellos o siempre pues la gestión de cambios y de riesgos. Y bueno, estas son las recomendaciones de hoy, espero que os hayan gustado. Todos estos libros están en nuestra página web www.libreriacolima.com y si estáis en Madrid nos podéis visitar en nuestra tienda de la calle Covarrubias número 28. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. Muy bien. Tenemos libros para elegir, pero has seleccionado dos muy interesantes. Como ves, Carlos, cualquiera de los protagonistas, bueno, y de los autores de Editorial Conima, no todos son protagonistas, aunque por supuesto están invitadísimos a serlo, pero comparten todo lo que tú has ido explicando hoy. Desde luego, aquí trabajadores somos un rato, además de lectores. Entonces es verdad que una de las facetas, si podemos a través de nuestros artículos, no hace falta escribir únicamente libros, ¿no? Pero sí que nos gusta impactar de alguna manera. Es verdad que la letra escrita pues tiene esa virtud de viajar y que lo puedes, ¿sabes? Recuperar en cualquier momento, porque igual que estas grabaciones, ¿no? La tecnología nos permite estas fantasías como lo que estamos haciendo hoy. No es un directo, no es una sala llena de gente, que espero que lo hagamos juntos en algún momento pronto. Será un placer. Pero bueno, los podcasts están ahí, ¿sabes? Que para, como bien decías, al servicio de la gente, ¿no? Y es verdad que ahora tenemos un montón de proyectos conjuntos. Tú acabas de incorporarte prácticamente, pero esperamos ya involucrarte en las nuevas iniciativas, porque tenemos para los que queráis venir, este viernes, la Noche de los Libros de la Comunidad de Madrid, que ahora tiene otro nombre, Libromat, me parece que se llama. Tenemos una sesión con protagonistas, compartiendo todo, todos allí mini conferencias y con la presentación de un nuevo libro a cargo de Javier Fernández Aguado. O sea, recién salido, cuando digo recién, es que digo, se lo dije a Javier, dice, a ver si están los libros. Pues casi lo vamos a ver en primicia el viernes, La lógica del mal, tema fascinante donde los haya en un mundo Y el subtítulo también inquietante, muy interesante. muy No, inquietante. no quiero adelantar, sino es Y luego habrá pues una buena, ¿sabes? Representación de la comunidad de protagonistas con mini conferencias y tal, todos ahí compartiendo, ¿sabes? Si es lo que nos gusta. Y luego tenemos el 11 de mayo, que me encanta que puedas asistir, la presentación del nuevo libro compartido a la comunidad, que en el siguiente, vamos, te quiero ahí a tope, porque ahora no has llegado. Una antología sobre saber estar, que es un temazo. Y ya veréis qué libro, ahí sí que tengo yo, ¿sabes? Ventaja como editora, que soy la única prácticamente que ha visto El bebé. Y quiero que lo metamos en prenta. Si no lo ha conseguido meter Carolina hoy, será mañana, pero vamos, está ya
visto para sentencia. Y bueno, algunas cosas más, porque tenemos un par de tardes, vamos, una tarde y una mañana reservada en la Feria Libre de Madrid y algunos otros eventos a los que estáis todos hiper invitados, también los que evidentemente, aunque no seáis de la comunidad, esto lo hacemos para todo el mundo, o sea que Pues será, como dices tú, los dos libros que habéis presentado ya me han generado esto. Además, a Nuria la conozco personalmente, claro, porque hicimos un curso juntos. Es una persona maravillosa en lo personal lo y es, profesionalmente, yo creo que muy válida. lo es, lo es. Y luego, el libro de Saber Estar también tiene. Ese sí que no lo podemos perder ninguno, ninguno. No, 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 fantástico. Pues sí, está bien que haya seleccionado. Yo la sección de librería se la dejo desde libre, ¿sabes? Interpretación a Rocío. Siempre tiene buenas ideas y es verdad que Nuria y tú, además de que compartís amistad y nos ha presentado Nuria y todo esto, pero es verdad, lo ha dicho Rocío, los dos tenéis la virtud, no solamente que tenéis esa vida técnica, ingeniera, formación ingeniera y todo esto, sino para mí la gente brillante, Carlos, te lo digo, porque tú no me has oído en otras ocasiones decirlo, a ti te lo voy a decir ahora, sirva como pequeño homenaje a tu persona, es hacer lo difícil simple. Eso es un talento que a mí me encanta, como yo soy editora, o sea, cuando lo veo en un libro, porque ahí, pues, fíjate que Nuria se ha atrevido con el tema de la complejidad, pero de tu conversación puedo sacar la misma conclusión. O sea, en la maraña de líos, de elementos de todo orden, pasado, futuro, secundarios, primarios, estratégicos y de tácticos y todo lo que te dé la gana, hay que ir a los puntos críticos. Eso es un ojo que se entrena y a pesar del entrenamiento no todo el mundo lo tiene. Muchísimas gracias por tus palabras. Claro. Pero vamos, es lo que al final te da la vida, ¿no? Al final, cuando tienes responsabilidades y responsabilidades que puedes delegar, pero nunca dedicar, y esto es importante también tenerlo presente, Mm. pues tienes que, sobre todo, hacer fácil las cosas, ¿no? Eh, Al final, las personas queremos hacer cosas bien. Yo creo que en general todas las personas queremos hacer las cosas bien. Hay gente que lo consigue de forma innata y aquellos que no lo pueden hacer de forma innata hay que ayudarles a que lo entiendan bien, ¿no? Y es verdad que yo que he leído muchísimos libros de management y tal, y de otras cosas, al final dices, joder, pero ¿esto en qué queda? ¿Esto en qué queda? Porque al final lo puedes complejizar todo lo que quieras, pero lo que importante es lo que se te queda aquí. Es lo que se te queda aquí. De las 300 páginas o de las 300 horas de convivencia con una persona, se te quedan 3 4 cosas y eso es lo que tienes que quedarte con ello. Y es lo que tienes que luego aplicar. Porque si te lo quedas aquí y no lo aplicas, muy mal. Bueno, pues con esta fantástica reflexión voy a poner punto y final a esta primera conversación tuya y mía, a la que le seguirán otras muchas que inventaremos juntos, porque la verdad es que es un placer hablar contigo y gracias también, bueno, pues por dedicar una hora, ya te digo, a resumir algunos de tus aprendizajes que hemos ido sacando así de la chistera de forma un poco errática, pero bueno, yo creo que una conversación fluida que sobre todo espero que hayas disfrutado. Muchísimo y de verdad que muchísimas gracias a vosotros por darme cabida a ser un protagonista más en mi pequeña medida y gracias por darme la oportunidad de aprender, de verdad. Bueno, pues gracias a ti, Carlos, por ser como eres. ¿Qué quieres que te diga? Y gracias a todos los que nos seguís, que estáis ahí. Por supuesto, a todos los protagonistas, un saludo desde aquí. A todo el equipo de Editorial Colima y, por supuesto, a Rocío Aguilar, que está a los mandos de esta nave en forma de podcast. Y seguiremos inventando cosas. O sea que hasta muy pronto. Muchísimas gracias, hasta Bueno, pronto. Carlos, gracias. Un abrazo. Ahora. Protagonistas es una red de profesionales con dilatadas trayectorias, unidos para potenciar intereses, visiones y pensamiento, siempre con una perspectiva humanista y una praxis ética. Un proyecto para compartir conocimientos y experiencias inspiradoras y construir un mundo mejor a través de la reflexión, el pensamiento crítico, la puesta en común y el intercambio de perspectivas. Porque juntos llegamos más lejos.